Entonces, cuando pasa eso, nos damos cuenta que dentro del plano espiritual, aun cuando nosotros hayamos sido engendrados en pecado, el Señor dio su vida por nosotros para que fuésemos integrados a la familia. Diga conmigo, familia, familia de Dios. ¿Sí? Dígale que está a su lado, tú eres mi familia. No nos parecemos ni por las tapas, hermanos. No tenemos ningún parecido físico, capaz. Algunos Dios nos hizo más gorditos, otros Dios lo hizo más flaquitos, más altos, más bajos. Hay una diversidad de caracteres físicos, pero siempre hay algo que nos va a unir y es un lazo eterno que se llama familia espiritual. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces la familia espiritual es, diga conmigo, trascendental. ¿Qué significa que sea trascendental? Es que trasciende más allá. Voy a poner otro término. Es transversal. ¿Sí? Es transversal a mis raíces biológicas. Y Jesús lo tenía tan claro que en las bodas de Caná, hermanos, sin irme más lejos, en las bodas de Caná, en un momento determinado, cuando antes de hacer un milagro, venía la gente y vinieron los discípulos y dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están contigo. Vinieron a verte. ¿Sabe quién era la madre y los hermanos? Eran los hermanos biológicos de Jesús como tal, porque no olvide que María no siempre fue virgen. Después de eso se casó con, o ejerció vida marital, porque ya estaban casados. Ejerció vida marital con José y tuvieron más hijos. Y uno de esos era el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Entonces ellos fueron a ver a Jesús. Y en algún momento uno, como yo me imagino como persona o como hombre, estuviera con ustedes en una reunión y me dicen: está tu madre y tus hermanos te vinieron a ver, y si yo no los veo hace tiempo, yo los dejo todos de un lado y los voy a ver porque son mi familia biológica. Pero Jesús reaccionó de otra forma. Y le dijo lo siguiente: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre y mis hermanos. Entonces quiero decirle lo siguiente: muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo en darle demasiada prioridad a cosas que van a terminar, cuando Dios quiere que nosotros le demos importancia a cosas eternas. Yo sé que esto le va a incomodar a muchos, pero no olvide que nosotros no solamente nos estamos viendo los días domingos, sino que va a llegar un momento en que nos vamos a ver por la eternidad. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Dígale que está a su lado: va a tener que seguir aguantándome. Va a tener que seguir aguantándome. Mire, vamos rápidamente, tenemos otro versículo, Isaías capítulo 56, verso 7. Este es una consecuencia. El texto anterior estábamos hablando respecto de una causa, experimentar el amor de Dios. Pero aquí hay una consecuencia y quiero mostrarle el resultado de inmediato. Dios le habla al profeta Isaías y les dice lo siguiente: una vez que experimenten el amor, una vez que tengan sentido de pertenencia, que tengan sentido de comunidad y privilegien lo eterno por sobre lo material, viene este versículo y dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, entre la causa y el efecto tenemos un problema, que si no sabemos diferenciar lo eterno de lo material, vamos a perder este versículo de bendición. Porque muchas veces profetizamos y cantamos y decimos: queremos que nuestra iglesia sea llevada a naciones, pero no somos capaces muchas veces de diferenciar lo eterno de lo material. Y el gran obstáculo es, como conversábamos el día de ayer con muchas veces lo material nos va absorbiendo al punto de hacernos insensibles a lo eterno. Y lo que Dios quiere en esta mañana, amado hermano que estás conmigo, tú no viniste solamente para sentarte en una silla y escuchar un mensaje. Tú viniste porque Dios te trajo hasta aquí para que pueda cumplir su propósito en tu vida, porque Él tiene algo mucho mayor que estás viviendo, de lo que estás viviendo en este tiempo. Y lo mayor se llama, una palabra que se llama propósito. El propósito de tu vida es el plan de Dios eterno, no es lo que tú quieres hacer de tu vida en un tiempo determinado. Yo tengo un plan, pero también tengo un propósito. Si a mí me preguntan cuál es tu plan, es en el corto plazo ser abogado. Ya me queda 1 mes y medio para lograr el objetivo. Ese es mi plan. Pero yo sé que el día que yo me muera, no se va a enterrar un abogado y va a llegar un abogado al cielo, sino que va a llegar un hijo de Dios al cielo. Entonces, si yo no me preocupo de ser un buen hijo,
por más buen abogado que sea, lo que sea de abogado se va a terminar el día en que yo me muera. Entonces vemos mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo soy parte de la familia de Dios, pero no congrega, no se preocupa de tener comunión, no se preocupa de tener unidad. Y al momento de decirle, hermano, ¿usted puede orar? No. Y lleva más de 20 años, por ejemplo. Es un problema. Y es un problema bastante grande. Y eso es algo que tenemos que empezar a mejorar. Diga conmigo, mejorar. Ahora, el tema no es que es sacar los defectos para dejarlos ahí expuestos, sino que el tema es que porque nosotros venimos en actitud a que nos falta, necesitamos entrar al taller de Dios para que Él nos perfeccione. ¿Sí? Por eso estamos acá, porque somos personas imperfectas. Nadie puede decir aquí, hermano, yo me reiría si alguien dijera, a ver, levántese el perfecto y se pone alguien de pie. Con Esther nos reíamos porque cuando éramos niños, hay rangos en Carabineros de Chile que son cabo primero, cabo segundo, el mayor, el general, y hay uno que se llama prefecto. Prefecto. Entonces nosotros leíamos mal y decíamos perfecto. Entonces está el subperfecto y el superperfecto y el perfecto. Entonces nos reíamos, ahí viene el perfecto. Hay otro, aquí las García se van a reír. Hay otras también que de repente nos reíamos porque hay una persona allá en el sur que se llama Eugenio, parece, y nosotros decimos, y todo el mundo le dice genio. Entonces ahí viene el genio, y nosotros, el tipo gurú, vamos a reunirnos con él, algo nos tendrá que decir. Entonces hay gente que tiene ese tipo, así como lo graficamos, pero hay gente que tiene un nivel de temperamento que pareciera que no necesitara nada. Pero déjeme decirle lo siguiente, hoy todos nosotros necesitamos de Cristo. ¿Sí? Si no, no estuviéramos aquí, no hubiéramos estado aquí. Todos necesitamos de Cristo, ¿sí? Entonces, la consecuencia de admitir que necesitamos de la familia de Dios es esa. Dios nos va a llevar a su santo monte y nos recreará en su casa de oración y nuestros holocaustos y nuestros sacrificios serán aceptados, serán benevolentes, serán mirados con ojos de amor, serán mirados con ojos de agradecimiento de parte de Dios sobre su altar, porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora déjeme decirle lo siguiente, la palabra establece un principio, que aquel que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre lo mucho. Entonces, cuando en la medida en que nosotros seamos capaces de poder servir en lo poco y tener concepto de integración, de necesidad por el otro, de integración sobre lo pequeño, Dios nos va a poner sobre lo mucho. ¿Sí? El holocausto y los sacrificios eran en su mayoría, pastor, yo he visto esto, he estudiado esto, que los holocaustos y los sacrificios eran tanto actitudes en solitario por el sumo sacerdote como actitudes grupales, ¿sí? Y por eso una actitud en individual lleva para resultados masivos, porque parte como un holocausto, como una actitud que puede ser individual, un sacrificio, una actitud que puede ser individual, y después el resultado es ser llamado casa de oración para todas las naciones. Es el resultado de la pertenencia. Dígale que está a su lado, somos familia. Somos familia. Mire, tengo un trazo escrito aquí. Mientras la familia está conectada a Dios como fuente, siempre vivirá una vida en abundancia. Y abundancia no significa vivir bien, sino tener siempre para dar. Voy a volver a repetir. Abundancia no significa siempre vivir bien. No es comer sushi todos los fines de semana. No ir al supermercado todas las veces. No significa eso, sino que es tener siempre para dar. Acuérdense que la palabra dice, den por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Sí? Entonces, la abundancia no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto damos. Entonces, la unidad tiene mucho que ver con esto, porque al estar en unidad, nosotros vamos a tener mucho para dar. Y aquel que no le gusta la unidad va a tener muy poco o nada para dar. ¿Se ha dado cuenta de repente? ¿Alguien se ha topado con alguna persona en algún momento de su vida que no le gustan las relaciones interpersonales, que son los separatistas? Los que está todo el grupo y en un momento está todo el grupo y él. ¿Sí? Como que esa gente no conecta con los demás. Espiritualmente muchas veces nosotros pasamos por lo mismo. Y es algo que tenemos que comenzar a mejorar. Comenzar a mejorar, diga conmigo. Comenzar a mejorar. Por eso que la palabra comunión va íntimamente asociada con la palabra familia. Y la palabra familia tiene un significado, es un concepto. Dice, el concepto familia viene del latín famula.
Fámula era el grupo de personas antes de la época en cuanto a historia, antes de la época del Imperio Romano, que estaban trazadas o unidas por un vínculo biológico, y como no había medios de calefacción, se acercaban todas a un lugar que se llamaba hoguera, o el lugar donde se prendía el fuego en la noche, porque en la noche se hace frío. Entonces, el conjunto de personas que se reunían en la noche para estar cerca del calor les decían fámula. Y de ahí viene la palabra familia. Grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Ese es el concepto de familia. Y el concepto de familia va íntimamente ligado con el concepto de comunidad. Y en latín significa comunitas. Esa es la etimología en latín. Concepto de comunidad es una asociación o grupo de individuos, ya sea de familiares o no en general, que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común. ¿Se da cuenta? Comunidad. Entonces, comunidad es como que se puede transponer o se puede subdividir en dos tipos de palabras, en comunidad. Con unidad, comunidad. Sí, dígale que está a su lado, somos familia. Somos familia. Amén. Entonces, tenemos algo que respalda esto. Mateo capítulo 18, versículo 20, lo leíamos antes. Decía, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, comunidad, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Comunidad, sentido de comunidad. ¿Cómo podemos ser iglesia? Avanzamos rápido, experimentando el sentido de familia y el de comunidad. Ahora, quiero pedirles que se enfoquen en esto, avanzando rápidamente. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea. ¿Sí? El término eclesía era acuñado por los griegos de la época para poder decir la asamblea de tal o tal persona. En la época para darle un poquito la lata, en la época de Sócrates, de Aristóteles y de Platón, la gente se reunía en las plazas para escuchar los conceptos filosóficos de los pensadores de la época, que decían filosofía por aquí y por allá. Y empezaron a ver que hubo un grupo de gente que no era de ellos, que empezó a hablar otro tipo de, para ellos, filosofía, pero que era un mensaje de vida. Y se empezaron a parar en las plazas, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Y se reunía un gran cúmulo de gente, y a ellos le empezaron a decir eclesía, que empieza a ser, que se llama asamblea. Y de ahí viene la palabra iglesia. ¿Sí? Ahora ponga una mano en su corazón y diga conmigo, yo soy iglesia. ¿Sí? O sea, un lenguaje incorrecto es decir, vamos a la iglesia. ¿A dónde vas tú? A la iglesia. No. Vamos al templo, vamos a la reunión, vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Pero nosotros somos iglesia. Había un spot publicitario hace mucho tiempo, casi unos 5 años atrás, de un canal futbolístico, el CDF, que decía lo siguiente: el estadio lo hacen las personas. ¿Sí? Y ponían un estadio vacío y un estadio lleno. Entonces decían, el estadio lo hacen las personas. Entonces, pareciera que eso se fuera a hacer perfectamente acuñable a la iglesia. La iglesia no es esto, no es el edificio, no es la construcción, no es la infraestructura. Esto es un edificio, es un templo de adoración a Dios. Pero nosotros somos la iglesia, y la iglesia es definida en consagración como concepto principal de que es la familia de Dios. ¿Alguien cree que es familia de Dios? ¿Alguien puede decir yo soy familia de Dios? Dígale que está a su lado, usted es familia de Dios. Somos familia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces aquel que no tiene un concepto de decir, no, yo no soy familia porque me gusta andar solo, yo soy como el llanero solitario, soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha criado con amor. Entonces aquel que piensa de esa manera es porque no ha experimentado lo que dice Efesios. Experimenten, mi deseo es que experimenten el amor. Cuán ancho y profundo es el amor de Dios, aun cuando no tengan conocimiento para entenderlo todo. Entonces serán plenos. No esperar que otros sean plenos para yo ser pleno, sino que yo por iniciativa propia. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Amén. Vamos rápido. ¿Qué necesito para experimentar comunidad? Vimos 4 puntos y lo vamos a repasar. Primero, número 1, una clara identidad. Y aquí nos vamos a Gálatas. Tengo un par de versículos desordenados, así que lo vamos a ver. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego.
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea, yo soy uno con cada uno de ustedes porque creemos en un mismo Dios. ¿Sí? Jesucristo. Y eso a nosotros nos provoca lazos suficientes para decir, es mi hermano. Y satisfacer las necesidades de mi hermano, porque eso es lo que Dios manda. Ame a su prójimo como usted mismo. Ame a su prójimo como usted mismo. Vamos al siguiente versículo. Y aquí este versículo que viene expone un problema actual en la iglesia. Y aquí me voy a detener un poquito. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y esto está anexo a lo que estábamos viendo ahora porque tiene mucho que ver. ¿Cuál es el gran problema muchas veces de la identidad? Que nosotros no cultivamos la identidad. Y había un ejemplo que muy bien daba nuestro pastor Julio el domingo pasado. Tenemos tiempo, por ejemplo, para llevar a nuestros hijos, llevarnos a nosotros a darnos ciertos lujos, ciertos placeres. Tenemos tiempo muchas veces para poder, cuando nace alguien de nuestra familia, ponerle la camiseta del equipo favorito y decir, yo soy de tal parte igual que mi papá. Y el niño no tiene idea, no sabe decir ni ta, y no habla nada. Y ya le estamos enchapando algo, pero no le compramos una Biblia, por ejemplo. ¿Cómo vamos a fomentar identidad si no vivimos la vida de Cristo en la casa? Y aquí Dios le da una orden a Moisés respecto de todo el pueblo. Diga conmigo, todos. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sabe cuál es el problema el gran problema de la sociedad? Y muchos se quejan por el nivel de la educación. Y hemos estado hablando, y esto da para horas hablando con aquellos que estudian de educación. Y se entusiasman en hablar de educación. Y podemos pasar mucho tiempo. Pero ¿cuál es el gran problema de la educación hoy por hoy en Chile? En que hay mala educación porque en la casa no se cría a estudiar. Entonces, una vez vi una carta de una profesora que mandó una comunicación a decir, estas vacaciones de invierno vamos a dar tareas de para que usted la ayude. Entonces hicieron una moción entre los apoderados y pusieron un reclamo contra la profesora diciendo que no le puede dar tareas a los niños en vacaciones porque los niños las vacaciones son para descansar. Tal cual. Entonces la profesora le pone, estimados apoderados, ya que ustedes, en vista y considerando de que ustedes no quieren tareas para sus niños, entonces las tareas van a ser para ustedes, como papás. Las tareas van a ser que durante las vacaciones ustedes de 6 a 8 de la noche se van a sentar con su hijo y le van a enseñar las tablas de multiplicar, los verbos, sujeto y predicado, y le van a enseñar todas esas cosas porque ustedes no se dan ni cuenta, pero sus hijos vienen de casa y no saben absolutamente nada y soy yo la que tiene que estar enseñando. Entonces, lamentablemente tenemos una sociedad que no cría a los hijos, los tiene nomás. Los tiene. Ah, qué lindo el niñito, que le vamos a comprar ahí, que muñi, y le empezamos a hablar ahí como... Y después lo llamo al colegio, bueno, usted enséñele y yo sigo trabajando, hago lo mío. Y extraño un poco eso, las familias de antaño, cuando llega la hora de los que hubo, a las 5 o 6 de la tarde, ya mi hijo, siéntese a la mesa, 2 por 1. 2 por 8. Ya vamos de nuevo, 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3. Y empezábamos ahí. Yo recuerdo, hermanos, cuando pasa esto, como se me vienen los pensamientos. Cuando dicen, háblales de ellas, de la ley de Dios, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Yo recuerdo momentos en que íbamos a los controles del consultorio y estando sentados en la sala de espera, mi mamá me decía con su voz suave, 2 por 1. 3 por 4. Y yo estaba ahí. Joel Quintana, pase ahí al dentista, 2 por 4. Me lo preguntaba así. ¿Sabe? De hecho, ese fue el gran método que yo tuve para poder aprenderme conceptos. Cuando iba en la calle, ya a ver qué es esto. No me acuerdo, ya en el metro saco el cuaderno. ¿Qué es esto otro? Entonces, eso no se genera en las casas. Y es algo que duele al corazón de Dios. Diga conmigo, necesitamos vivir lo que creemos. Se fueron los hermanos. Necesitamos
Vivir lo que creemos. Ahora, por favor, alguien que sea menor, que le diga a alguien mayor, tienes que enseñarme de Cristo. Por favor, tienes que enseñarme de Cristo. Tienes que enseñarme de Cristo. Una parte de la palabra que dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pereció por falta de conocimiento. Y es algo, hermanos, los papitos que están acá, se lo hablo con todo el amor del Señor. No espere que su hijo sea un hombre de Dios si usted no le enseña nada. No espere que su hijo sea un hombre de Dios si usted le compra un PlayStation antes de una Biblia. Se lo digo en el amor del Señor. No espere que su hijo crea en Dios si usted no ora antes de la comida y se va al tiro nomás al ataque. No espere eso. ¿Sabe cómo se forman los hombres de Dios? Cuando vivimos lo que creemos. Por eso me gusta, por ejemplo, siempre lo pillo en la puerta tuya y en la puerta de mi abuela. Un recordatorio así como de esta plana, antes de salir. Y dice, ¿oraste? Entonces uno va tan rápido, tan apurado, y se topa con esa cachetada y uno dice, ¿oraste? Ay, Señor, perdóname. Porque uno va tan rápido y el sistema de este mundo está tan rápido y demandante. Y en esto el Señor me habló a través de alguien que es incrédulo. Yo esta semana estaba en una audiencia y como nunca me tocó ir con los dos abogados tutores, con los dos que cortan el queque en el lugar donde están. Y ellos son los que me ponen la nota, o sea, ese nivel. Y yo me senté al lado de los dos, o sea, estaba la abogada tutora, el abogado tutor directo mío y yo sentado al medio, antes de entrar a otra audiencia. Imagínense cómo yo estaba. O sea, me iban a analizar. Dos, no uno. Como si estuviera el director y el sostenedor del colegio y fueran a ver una clase suya, así. Y me empiezan a hablar y a preguntar, ¿y qué haces tú de tu vida? No, yo hago esto otro y todo lo demás. Y de repente empezamos, la audiencia se suspendió, el caballero no fue y nos quedamos ahí conversando un rato con la abogada. Y ella me dice lo siguiente, hay gente que no se les olvida cosas importantes como esta, hacer trámites como este porque anda demasiado apurada. Y yo le dije, ¿usted cree, verdad? Sí. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo tengo un pensamiento. Es que el sistema de este mundo está cada vez tan demandante y cada vez más demandante que nos va quitando tiempo para lo que realmente es importante. Y ella me responde con una cachetada tremenda. Y me dice, ¿sabe lo que pasa, Joel? Es que la gente no sabe administrar el tiempo. Porque si administrara bien el tiempo, se daría cuenta que tiene tiempo para todo. ¿Sabe? Yo trabajo en la corporación de asistencia judicial. De lunes a viernes, desde las 8 hasta las 5. Aparte tengo mi consulta particular. Y aparte tengo 3 hijos, en los cuales, en los 3 yo soy la apoderada del colegio. Y aparte de eso estoy metida en el club de Zumba de acá, de allá, y que aquí, que los fines de semana, y que allá, y que allá. Y usted me pregunta, ¿cómo yo hago todo eso? ¿Sabe por qué? Porque yo tengo algo aquí que se llama calendario y algo que está acá que se llama agenda. Entonces todas las cosas que yo tengo que hacerlas, las organizo en el tiempo estipulado. Y me alcanza el tiempo para todo. Wow. Entonces nos damos cuenta que muchas veces dejamos tan de lado lo eterno porque decimos que no tenemos tiempo cuando en realidad somos malos administradores, hermano. Aquel que lo quiera recibir, recíbalo con amor y con una almohada. Porque somos malos administradores y pedimos mal. Señor, dame tiempo. Cuando el Señor dice, administre mejor el tiempo. Señor, dame recursos, administre mejor la platita. Señor, dame salud. Cuídese, no coma tantas cosas por aquí y por allá. ¿Sí? Nos pusimos graves, pero es en el amor del Señor, hermano. El sentido de familia es poder exhortarnos y edificarnos los unos a los otros. Vamos rápidamente. Un corazón consistente. Proverbios capítulo 19, verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre. ¿Se acuerda que asociamos corazón con pasiones? ¿Sí? Las pasiones que nosotros tenemos, los deseos. Muchos son los planes en nuestras pasiones. Algunos quieren ser fútbol. El domingo pasado estábamos haciendo clase de niños y decíamos, ¿qué es lo que quieres ser tú cuando grande? No, yo quiero ser, nos va a salir un pastor de iglesia, así que apróntese. Yo quiero ser pastor de iglesia. Otro dijo, no, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto. Otro dijo, yo quiero ser futbolista. Ya sabe qué hijo dijo eso, ya los papás ya saben. Entonces,
Muchos son nuestros deseos, muchos nos proyectamos nosotros como familia igual, como iglesia igual. Ayer veíamos cómo los hermanos trabajaban y hacían el radial para las clases de los niños afuera y nos damos cuenta, nos hace falta esto, nos hace falta esto otro, hay que hacer la reja, hay que poner de nuevo las cosas por acá, hay que poner otra tele por acá, hermano Eduardo, ya nos queda poco, poner acá, por acá, por acá, por allá y tenemos planes y tenemos objetivos. Pero dice la palabra, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalezcan. Como el verso que dice, el hombre propone y Dios dispone. Hay tantas veces que nosotros nos llenamos de planes, pero esos se truncan porque no son parte de la voluntad de Dios, querido amigo. Entonces no le preguntamos a Dios y como no es pregunta de Dios, pedimos y pedimos mal y el Señor no nos responde precisamente, nos responde que no porque no está dentro de eso. Ahora, ¿cómo vamos a aprender de eso si no tenemos un concepto de comunidad? No lo aprendemos. Tercero, una verdadera familia comparte. ¿A alguien le gusta compartir? ¿Sí? Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, se unieron con los otros creyentes y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Tenemos otra, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, ¿qué cosa? Oraciones. Entonces, por eso aquí teníamos una palabra que se llama, la palabra para comunión es la palabra griega koinonía. Entonces, cuando ustedes le hablan, vamos a tener un tiempo de koinonía con el grupo de jóvenes, un tiempo de compañerismo. A eso se refiere, comunión, comunidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y número 4, la última, dice una comunidad. Necesitamos una comunidad que conecta. Ahora, ¿cómo yo voy a saber de las necesidades tuyas, por ejemplo, de la necesidad de la pastora, de las necesidades de los que están acá, si no les hablamos nunca? Es que el Espíritu me lo reveló. Muchas veces el Espíritu no revela absolutamente nada porque no administramos bien el tiempo y no dedicamos tiempo para poder ejercer comunidad. Porque antes de la profecía está el amor. ¿Sí? Ahora toque a alguien que tenga cerca y dígale, a nosotros nos hablan. A nosotros nos hablan. Amén. Mire, una comunidad, alguien dice, no, es que yo no me quiero meter mucho allá porque quizás voy a ser un poco fanático y que, ¿sabe qué, hermanos? Yo he aprendido algo durante estos últimos 6 meses. Todos, de cualquier forma, somos fanáticos de algo o de alguien. De cualquier forma, de cualquier manera. Si hay algo que me dan a elegir a mí como persona, si tengo que ser fanático de algo o de alguien, quiero ser fanático de Cristo. Y que eso me destaque. Mire lo que dice 2:42. Vamos a leer los otros versículos porque es algo que habla mucho respecto de la iglesia como familia de Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? El que sigue, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? Todos los que habían creído estaban, diga conmigo, juntos. Ahora dígalo más fuerte, juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué tenían en común todas las cosas? Porque estaban juntos. ¿Cómo vamos a tener en común las cosas si nunca estamos juntos? ¿Sí? Y vendían miren lo que hacían esta gente. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, no los viernes y los domingos, y algunos quizás los domingos dos veces al mes, no están acá, los que vinieron acá no son así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso que es lindo cuando usted entra y va y viene con alegría, porque la alegría se contagia. ¿Sí? Con alegría y sencillez. Imagínense, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren lo que venía después. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No dice ningún versículo. Y fueron a la plaza, hicieron adoración pública. No estamos diciendo que eso es malo. No hubo en ese tiempo necesidad porque era tanta la comunión que había entre la gente y era tanto el compromiso que había entre la gente y sentido de pertenencia y de familia que los que estaban ahí y los que llegaban necesitaban de ese sentido de pertenencia y de familia. Si usted se habrá notado, este humilde servidor tiene cuando la manía, todas las veces, cuando hay alguna administración que me toque por gracia de Dios, decirle a ustedes cuántos pueden abrazar al que está a su lado. Una vez alguien dijo, me tienen ya enfermo de tanto abrazo. Pero ¿sabe qué?
Muchas veces pasa eso, pero hay otras veces que hay gente que es el único abrazo que recibe en el día porque no tiene un concepto de familia desarrollado. Y nosotros somos la demostración del amor de Dios. Entonces imagínese, ¿cómo se siente usted cuando viene acá y lo recibe el pastor y lo abraza y le dice, qué bueno que te veo, hijito? Se siente bien uno, ¿verdad? Te echaba de menos, hace tiempo que quería verte. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están las cosas? Bien. O cuando alguien lo llama o le manda un WhatsApp, amiguito, ¿cómo están? Necesitamos verlo en la iglesia. Qué bueno. ¿Cierto que sorprende? Cuando alguien te llama de la nada, este número no lo conozco, no sé si y resulta que es alguien de la iglesia y te dice, queremos verte, queremos estar contigo. ¿Por qué? Porque necesitamos cada uno del que está al lado. No podemos vivir solos. El hombre en esencia, me estoy acordando de algo. El hombre en esencia es un ser sociable. Me acordaba, nosotros estuvimos con la tía, Dios te bendiga. Estuvimos un tiempo bromeando en el sur, todavía me acuerdo esto, de una película, el que ya la contaba acá, del náufrago. El náufrago, no sé si alguien la ha visto. Cuando que necesitaba tanto de sociabilizar porque queda el lugar donde estaba en una isla desierta y el barco donde estaban naufragó y él fue el único, no sé si fue un barco o un avión, pero el tema es que él llegó a la isla y no tenía nadie. Y al principio quizás no pareció algo tan difícil, pero empezaron a pasar los meses y el tipo se empezó a volver loco porque no tenía nadie con quien hablar, no tenía con quien establecer conversación. Y en un momento determinado se da cuenta que había una pelotita flotando que era de la marca Wilson y le pone Wilson. Y empieza a hablar con la pelota. ¿Sí? ¿Alguien ha visto esa película? Y después cuando se le pierde en el mar, empieza a gritar Wilson y se pone a llorar. A nosotros se nos perdió una pelota en el río y nosotros gritábamos Wilson, Wilson. Y se puso a llorar y ¿cómo se va a poner a llorar por una pelota? Pero sí, porque el ser humano de por sí tiene habilidades sociales y necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, establecer lazos, diga conmigo lazos, relaciones. Entonces las relaciones a nosotros nos hacen familia, las relaciones a nosotros nos hacen familia. Y aquel que pertenece a la familia no tiembla en sus convicciones porque está claro dónde está. Amén. Amén. Dígale que está a su lado, entonces vamos a hacer familia. Dame de último, Isaías 56:7, es lo último. Por favor, enfóquese en esto. Y quiero que ora al Espíritu Santo y al Señor que esto a usted lo lleve a un nivel de entendimiento superior. No es porque alguien que está acá lo impone, sino que es porque es la necesidad de Dios para este tiempo, ser familia. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y tiene que ver con honrarnos a nosotros, con amar lo que está en la casa, con amar lo que se gesta en la casa. Hace un tiempo el Señor nos dio una canción a nosotros como ministerio, como algo que nació acá de la casa y es algo que habla mucho del tema de transformar. Necesitamos ser transformados de acá para poder vivir cosas espirituales. Porque si no somos transformados de la mente, no vamos a ser nunca transformados del espíritu. Y si no somos transformados del espíritu, nunca vamos a vivir cosas sobrenaturales. Y es lo que Dios quiere de tu vida. Quiere llevarte a un próximo nivel y quiere levantarte a ti del lugar donde estás y sacarte del lugar donde estás para poder llevarte a lugares que nadie conoce y que Dios quiere entregarte a ti para establecer cosas sobrenaturales sobre tu vida. Escúchame bien, Chada, y antes de terminar con esto, Dios quiere que esta casa sea llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer de nosotros una familia grande y numerosa? Amén. Entonces el tema primero va por creer, diga conmigo, creer. Y segundo va por pertenecer. Porque yo creo, pertenezco. ¿Sí? Porque yo creo, amo. Y la pertenencia me va a dar amor por ustedes. Amén. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Póngase de pie. Hay una presencia tremenda del Espíritu que no necesariamente tiene que ver con parafernalia o con movimientos grandes y con cosas, sino que también tiene mucho que ver con lo que el Espíritu me dice ahora, que es con cómo se presentó Dios
al profeta Elías, después de todos los movimientos que hubo, se presentó como un signo de paz, en la calma, en la quietud. Y eso es lo que Dios va a hacer. Levante su mano ahí un lugar, un ratito donde está. Y pido al Espíritu Santo en este tiempo que traiga entendimiento y revelación a cada hombre, mujer y niño que está en esta casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que lo llene de la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Que toda duda sea disipada y cortada en el nombre de Jesús. Que toda falta de amor o todo mal concepto, prejuicio, preconcepto errado de lo que es la significación de la unidad y de la familia sea quitado de sus cabezas, Padre Celestial. Señor, muchos de nosotros no tuvimos una historia familiar, Padre, ejemplar. Muchos de nosotros, Señor, no tuvimos un sentido de pertenencia porque muchas veces pasamos por circunstancias en nuestra niñez, Señor, nuestra juventud, en lugares, Padre Celestial, donde no tuvimos muchas cosas que contar por orgullo, Señor, o por vergüenza, Padre Celestial. Señor, en este tiempo, todas esas vivencias, todas esas experiencias te las entregamos a ti, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor, para que, Señor, tú nos lleves a nuevos niveles de entendimiento en el Espíritu Santo, para que tú, Señor, corrijas nuestros caminos, Señor Jesús, y podamos ser hallados aptos delante de tu presencia. Señor, cortamos todo afán, Señor, de irnos por nuestra propia cuenta, Padre Celestial. Señor, declaramos que cada uno de nosotros somos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Señor, que no hayan, como decía el pastor Julio antes, otra cosa que ovejas en medio del rebaño. Que no haya, Padre Celestial, otras personas, Señor, que no sean aquellas que quieran agradar tu nombre, Señor Jesús, y vivir de la experiencia de tu amor. Señor, queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Levanta tu voz ahí en ese lugar donde está de adoración.